de ACRINAM, Sociedad Civil, Centro Evaluador de Competencia Laborales, acreditado por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencia Laborales, conocer, como parte de la red de prestadores de servicios del Sistema Nacional de Competencias, te da la más cordial bienvenida a este curso de inducción, con fines de certificación, en el estándar de competencia 0301, que se refiere al diseño de cursos de formación del capital humano, de manera presencial grupal, sus instrumentos de evaluación, y manuales del curso. En este curso de inducción, conocerás todo lo referente a este estándar de competencia, desde qué es y qué solicita, para poder someterse a un proceso de evaluación en el mismo, y tener la más alta probabilidad de obtener un dictamen de competente. Comenzaremos revisando las bases de las competencias laborales, centrándonos después en los conceptos y definiciones necesarias para poder entender este estándar de competencia, y, finalmente nos centraremos en él mismo. Veremos qué es lo que solicita y lo analizaremos para entender qué nos evalúa y poder definir lo que nos pide. Esperamos de verdad que lo contenido en este curso de inducción te sea completamente útil para preparar tu evaluación, con toda la intención de que obtengas un dictamen de competente y así puedas certificarte en este estándar de competencia. Pues bien, sin más preámbulo, comencemos. Empecemos definiendo los objetivos de este curso de inducción con fines de certificación en el estándar de competencia SE 031. Como objetivo general, tenemos que, al finalizar el curso de inducción, el participante tendrá la capacidad de diseñar los documentos necesarios para poder ser dictaminado como competente en la evaluación del SE 031. Y, para lograr este objetivo general, deberemos primero cumplir los objetivos particulares siguientes. 1. Que el participante conozca el estándar de competencia SE 031. 2. Que el participante identifique los requerimientos que el SE 031 le solicita para que pueda ser dictaminado como competente en este mismo estándar. 3. Que el participante aprenda a diseñar la carta descriptiva de un curso, como lo solicita el SE 031. 4. Que el participante aprenda a diseñar los instrumentos de evaluación, como lo solicita el SE 031. 5. Que el participante aprenda a diseñar los manuales del curso, del participante y del instructor, como lo solicita el SE 031. Muy bien. Echemos un vistazo ahora a los temas que revisaremos en este curso. Primero veremos el contexto de las competencias laborales, para que tengamos muy presente la importancia de certificarnos en este ámbito. Enseguida, revisemos los conceptos y definiciones que debemos tener claros a la hora de adentrarnos en el estándar de competencia SE 0301. Posteriormente, nos centraremos en este estándar de competencia, que nos habla del diseño de cursos de formación del capital humano, de manera presencial grupal, de sus instrumentos de evaluación y de sus manuales del curso, para conocer su estructura y podamos, posteriormente, analizarlo. A continuación identificaremos qué evalúa el SE 0301 para que nos pueda otorgar un dictamen como competente. Para ello haremos un análisis del mismo estándar de competencia, y así, poder encontrar y definir los productos que debemos elaborar para presentarlos en nuestro proceso de evaluación de este mismo estándar de competencia. Finalmente, haremos las conclusiones pertinentes. ¿Listos? Comenzamos. Perfecto. Para hablar de competencias laborales, tenemos, obligadamente, que referirnos al CONOCER, que es el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Una entidad paraestatal sectorizada en la Secretaría de Educación Pública, con un órgano de gobierno tripartita, con representantes de los trabajadores, los empresarios y el gobierno. El CONOCER y la Secretaría de Educación Pública forman una alianza en un esfuerzo comprometido y coordinado para mejorar las opciones laborales y de profesionalización de la población a través de su certificación en competencias laborales. Genéricamente, una competencia se define como un conjunto de habilidades, destrezas, conocimientos y actitudes que se concretan asertivamente en la resolución de problemas o en una respuesta pertinente a una situación nueva o específica, y que son requeridas para que una persona realice cualquier actividad productiva, social o de gobierno con un nivel de alto desempeño, definidos por los propios sectores.
En otras palabras, se refieren al saber, es decir, los conocimientos de los fundamentos teóricos que permiten hacer algo. Saber hacer, es decir, las habilidades, destrezas o experiencia práctica para hacer las cosas y demostrar cómo se hacen. Saber ser, es decir, los comportamientos, actitudes y valores que se deben poseer para hacer algo. No basta con saber qué es y cómo se hace, se debe contar con los medios actitudinales para transmitir el conocimiento. Esto se plasma en un documento que certifica a una persona como competente en el desarrollo de actividades específicas, definidas en documentos llamados estándares de competencia. Existen más de 1000 estándares, y en todos ellos se puede evaluar y certificar. Un estándar de competencia, SE, es el documento que describe el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y comportamientos que requiere una persona para realizar actividades con un alto nivel de desempeño. En otras palabras, es el documento que nos dice lo que debemos cumplir y demostrar en cuanto a conocimientos, habilidades, destrezas y comportamientos para poder obtener un certificado en ese estándar de competencia. Pero, ¿y para qué me sirve un certificado de competencias? Bueno, pues la certificación de competencia reconoce el saber ser y el saber hacer de una persona, independientemente de la forma en que haya adquirido esos saberes. El certificado de competencia es un documento oficial donde se acredita a una persona como competente, de acuerdo a lo establecido en un estándar de competencia. El certificado de competencia es un documento expedido por la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, en el cual se asegura que el desempeño de una persona se ajusta a lo que requieren las empresas o instituciones. Y tiene un reconocimiento de validez oficial en todo México, además de ser reconocido en Canadá, Estados Unidos de América, y en la mayoría de países de América Latina. Muy bien, pero, ¿quiénes certifican las competencias de las personas? Son los comités de gestión por competencias, quienes avalan a las organizaciones o instituciones responsables de evaluar y certificar a las personas con base en los estándares de competencia. El conocerlas acredita como parte de la red de prestadores de servicios del Sistema Nacional de Competencias. Si una persona quiere certificar una o varias de sus competencias laborales, deberá acudir a un centro de evaluación, donde esté acreditado el estándar de competencia de su interés, e iniciar un proceso de evaluación. Para identificar el estándar de competencia de tu interés, consulta el Registro Nacional de Estándares de Competencia, RENEC, en la página oficial del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencia Laborales, Conocer. www.conocer.gov.mx. Muy bien. ¿Y qué es el proceso de evaluación con fines de certificación? Básicamente, la persona interesada en certificarse en un estándar de competencia determinado, acude a un centro de evaluación, donde demuestra mediante su desempeño, productos y comportamiento, que sabe hacer dicha función, conforme a ese estándar de competencia. La evaluación, para certificar la competencia, se realiza en una situación real de trabajo, o bien dependiendo de las características de la función, puede ser una situación laboral simulada. El evaluador integrará un portafolio de evidencia y lo enviará al organismo certificador, o a la entidad de certificación y evaluación, SE, con el cual trabaja. Aquí se revisará que el proceso cumplió con la calidad requerida, y se dictaminará si la persona es competente, o todavía no, en esa función. Si resulta competente, se enviarán sus datos al conocer, para que emita el certificado de competencia laboral. No es requisito un curso de capacitación para evaluarse, ya que, si la persona tiene el conocimiento, las habilidades y las destrezas para demostrar que es competente en dicha función laboral, pueden iniciar un proceso de evaluación con fines de certificación. Ahora hablemos un poco del Sistema Nacional de Competencias. Este sistema es un instrumento del gobierno federal que contribuye a la competitividad económica, al desarrollo educativo y al progreso social de México, con base en el fortalecimiento de las competencias de las personas. El Sistema Nacional de Competencias facilita los mecanismos para que las organizaciones e instituciones públicas y privadas de México cuenten con trabajadores, empresarios, docentes y servidores públicos más competentes. ¿Y qué son los centros de evaluación? Un centro de evaluación, CE,
La persona moral, organización o institución pública o privada, unidad administrativa de algunas dependencias, entidad o su similar, en los niveles de gobierno federal, estatal o municipal, acreditada por el CONOCER, a propuesta de una entidad de certificación y evaluación de competencias, SE, o de un organismo certificador, OC, para evaluar, con fines de certificación, las competencias de las personas con base en un determinado estándar de competencia, inscrito en el Registro Nacional de Estándares de Competencia. El Registro Nacional de Estándares de Competencia, RENEC, es donde se encuentran disponibles todos los estándares de competencia desarrollados por los diferentes comités de gestión por competencias, aprobados por el CONOCER y publicados en el Diario Oficial de la Federación. Los estándares de competencia inscritos en el RENEC son bienes públicos que pueden ser utilizados por cualquier organización como referente para elevar la competitividad de los sectores productivo, social, educativo y de gobierno. Así también, con el RENEC, se generan señales de mercado claras al sector educativo, para que con base en los estándares de competencia, el sector educativo desarrolle y valide estructuras de aprendizaje y curriculares. Por otra parte, ¿qué es el Registro Nacional de Personas con Competencias Certificadas? El registro, en el cual se encuentran todas aquellas personas que han obtenido un certificado de competencia, emitido por el CONOCER, y respaldado por los propios empresarios y trabajadores de los distintos sectores del país. Si ya te has certificado en uno o varios estándares de competencia, puedes consultar tus certificaciones tecleando tu CURP en el RENAP. Muy bien. Para entender claramente el estándar de competencia, SE0301, debemos primero revisar y comprender algunos conceptos y definiciones. Empezaremos con la carta descriptiva, que es el documento en el cual se planea de manera detallada y ordenada una clase o todo un curso de capacitación, y que contiene todos los elementos que deben tomarse en cuenta y llevarse a cabo para que exista un buen desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje y se logre con ello el cumplimiento de los objetivos planteados al principio del curso. Contempla los momentos de aprendizaje, así como las técnicas, herramientas y materiales didácticos, la infraestructura, etc. con que se debe contar para el desarrollo del curso y que deben utilizarse para lograr los objetivos que se buscan alcanzar en el mismo. También se puede definir como el documento que contiene todos los elementos básicos para desarrollar un curso estructurado y organizado para un determinado tiempo, de manera que se cumplan los objetivos de enseñanza-aprendizaje. Anteriormente se le conocía como guía instruccional. Los criterios de evaluación definen los resultados, características o atributos que se espera cumpla el participante. Por su parte, los requisitos de ingreso de los participantes son los conocimientos académicos mínimos que debe cumplir para que pueda comprender todos los conceptos y definiciones que se revisarán en el curso. Los objetivos de aprendizaje son conjuntos de conocimientos, aptitudes o conductas que los estudiantes deben aprender, comprender o ejecutar como resultado de un aprendizaje. Los momentos de capacitación son las etapas en las que se puede dividir una sesión de capacitación y son las siguientes: apertura o encuadre, desarrollo y cierre. La apertura, o encuadre. Esta etapa integra las actividades que se realizan antes de iniciar la sesión, y que le dan: presentación del instructor, presentación de los participantes, generación de ambientes propicios para el aprendizaje, a través de empleo de técnicas de integración, presentación del programa, o temario del curso, presentación de los beneficios del curso, presentación de la forma de evaluar el curso, plenaria de acuerdos y compromisos, definición de expectativas que esperan del curso los participantes, como quisieran que fuera, que esperan del instructor, presentación de las reglas de operación, puntualidad, participación, respeto, etc. Definición del contrato de aprendizaje, es decir, lo que el instructor y los participantes harán para que se cumplan los objetivos del curso y sea de provecho. Aplicación de la evaluación diagnóstica, evaluación que tiene el objetivo de saber el nivel de conocimientos con que los participantes llegan al curso, cuyo valor solo es referencial, es decir, no influye en la calificación final del participante.
Desarrollo. La exposición de toda la teoría, técnicas y procedimientos en general que componen el curso. Aplicación de la evaluación intermedia y formativa, evaluación que ayuda a identificar si las estrategias empleadas en el curso están funcionando para el logro de los objetivos de aprendizaje o se tiene que hacer alguna modificación en las mismas. Aplicación de la evaluación final, que es la evaluación que ayuda a identificar qué tanto se logró el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje. Cierre. La recapitulación del curso, y se realizan actividades como las siguientes. Resumen del curso. Conclusiones del curso. Logro de expectativas. Logro de objetivos. Sugerencias de continuidad de capacitación. Compromisos de aplicación de los conocimientos adquiridos en el curso. Aplicación de la evaluación de satisfacción del curso, que es un cuestionario que evalúa el desempeño del instructor, los contenidos del curso, de las instalaciones, etc. con fines de control de calidad y de mejora continua. Técnicas instruccionales. Las técnicas instruccionales son todas aquellas estrategias de trabajo empleadas en el desarrollo de la sesión, clase o curso, tendientes a hacer que se dé el proceso enseñanza-aprendizaje y el logro de los objetivos de aprendizaje. El estándar de competencia C0301 básicamente solicita las tres siguientes. Expositiva. En esta técnica se necesita de una cuidadosa preparación del expositor, debido a que la comunicación se realiza en un solo sentido, y debe adaptarse a las características del grupo. Es una técnica en la que un instructor calificado hace una disertación plenamente preparada ante un auditorio. El objetivo es presentar la información de una manera formal y directa. Diálogo-discusión. Es un intercambio libre y verbal de conocimientos, ideas y opiniones entre un grupo. Se utiliza para compartir ideas, identificar problemas, encontrar soluciones y animar la participación entre instructor y participantes. Demostración-ejecución. Al realizarla se debe observar al participante y corregir los errores fuertes, eventualmente, explicar el proceso, realimentar el proceso y permitir la práctica. Se puede utilizar para impartir habilidades y actividades manuales al capacitando. Técnicas grupales. Rompehielo. Con ella se crea un clima de confianza, comprensión e interdependencia entre los participantes. Energetizante. Recomendable al observar un ambiente de cansancio en los miembros del grupo. También utilizada para romper la monotonía. Proceso de instrucción-aprendizaje. También llamado proceso de enseñanza-aprendizaje, es el procedimiento mediante el cual se transmiten conocimientos especiales o generales sobre una materia, sus dimensiones en el fenómeno del rendimiento académico, a partir de los factores que determinan su comportamiento. Es decir, la manera en que se enseña o forma a los participantes de un curso de capacitación. Por su parte, las estrategias de evaluación de los aprendizajes son el conjunto de métodos, técnicas y recursos que utiliza el docente para valorar el aprendizaje del alumno. Los instrumentos de evaluación. Los documentos con los cuales se evalúan las habilidades, destrezas, conocimientos, e incluso, actitudes y valores de los alumnos, y pueden ser guías de observación, listas de cotejo, cuestionarios. Los materiales didácticos son aquellos materiales que reúnen medios y recursos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje. Por ejemplo, los libros, las películas, los discos, los programas de computación y los juegos. Revisaremos brevemente 4 teorías del aprendizaje. El conductismo. Teoría basada en el estímulo-respuesta. El facilitador-entrenador decide qué y cómo hacer las actividades de enseñanza. El participante es solo un recipiente a llenar de conocimientos, que tiene que ser condicionado a través de estímulos para responder correctamente. El aprendizaje es relevante o significativo, lo cual quiere decir que la gente capta aquello que le es útil, que le dice algo y puede poner en práctica.
Cognitivismo. Esta teoría se basa en la introspección, en hacer que el cerebro trabaje con ideas críticas o juicio. Se basa en la capacidad de razonar. Considera al sujeto como un ente activo que procesa información, cuyas acciones dependen de procesos internos que ha elaborado, como resultado de las relaciones previas con su entorno físico y social. Constructivismo. Es la que nos dice que el aprendizaje se logra construyendo, es decir, haciendo. Construir una mesa, resolver problemas, etc. Se construyen significados, a base de reestructurar los conocimientos que se adquieren, de acuerdo con las concepciones básicas, previas del sujeto. Humanismo. Esta teoría nos dice que depende de cada persona, desarrollar las habilidades que posee, para sacarles provecho. El aprendizaje es relevante o significativo, lo cual quiere decir que la gente capta aquello que le es útil, que le dice algo, y puede poner en práctica. Basado en el deseo natural por aprender, el aprendizaje incluye la afectividad y el intelecto de la persona. Principios de educación de adultos o andragogía. La andragogía es la disciplina que se ocupa de la educación y el aprendizaje del adulto. Etimológicamente la palabra adulto proviene de la voz latina adultus, que puede interpretarse como ha crecido, luego de la etapa de la adolescencia. El crecimiento biológico del ser humano llega en un momento determinado, al alcanzar su máximo desarrollo en sus aspectos fisiológicos, morfológicos y orgánicos. Sin embargo, desde el punto de vista psicosocial, el crecimiento del ser humano, a diferencia de otras especies, se manifiesta de manera ininterrumpida y permanente. La necesidad de saber se manifiesta cuando el instructor apoya a los participantes para que identifiquen en qué estado de conocimiento se encuentran y a cuál podrían acceder, identificando cómo pueden alcanzar su aprendizaje. La disposición para aprender se da cuando el instructor estimula al participante y lo induce a mejores prácticas por medio de la exposición de modelos de desempeño mejores que los que tiene el participante, para propiciar el desarrollo de este último. Motivación para aprender. El instructor cuenta con un terreno fértil para poder impulsar al participante con reforzamientos positivos, sin caer en falsedades, ni sobrevaloraciones de las conductas del participante. Recuperación de la experiencia. Se manifiesta cuando el instructor utiliza ejemplos clarificadores, apoyándose de los conocimientos y experiencias anteriores del adulto. Desaprendizaje. Se refiere a que el instructor debe facilitar los medios al adulto para examinar sus hábitos, prejuicios, y que abra su mente a nuevos enfoques. Aplicación práctica en la vida real. El instructor debe ocupar el lugar de guía y apoyo al participante, presentando los contenidos en el contexto cercano a la realidad del participante. Validez y confiabilidad de los instrumentos de evaluación. La validez de un instrumento de evaluación depende de que los reactivos evalúen todos y cada uno de los aspectos que se pretende evaluar. La confiabilidad de un instrumento de evaluación depende de que su aplicación arroje resultados similares en poblaciones similares. Características del instrumento de evaluación de habilidades y destrezas. El instrumento de evaluación que mide esto es la guía de observación. Se utiliza en aquellas evaluaciones que pretenden medir el desempeño o la actitud. Establece una lista de criterios de comportamiento y conducta observable, y permite, como su nombre indica, guiar dicha observación con una estructura específica. Características del instrumento de evaluación de conocimiento. El instrumento de evaluación que mide esto es el cuestionario. Se emplea generalmente para la evaluación de conocimientos, para indagar en forma amplia respecto de los conocimientos o apreciaciones del evaluado. Existen diferentes tipos de reactivos a emplear en un cuestionario. Este instrumento plantea en forma interrogativa los elementos o criterios que queremos evaluar. Por último, los manuales del curso. El manual del participante es el documento que contiene los temas de un curso, con una introducción, desarrollo de temas, ejemplos, ejercicios y conclusiones. Este manual es la guía del participante para que le sea más fácil ubicarse en la estructura del curso y le sea más amigable.
El manual del instructor. Es el documento que le permitirá a la persona que se encuentra frente a grupo, contar con los requerimientos necesarios para desarrollar su curso. Comprende recursos materiales y de equipo, así como el diseño de su curso contenido en una carta descriptiva, y el desarrollo temático, además de los instrumentos de evaluación y de satisfacción del curso. Estos conceptos te ayudarán a entender mejor el estándar de competencia, SE0301. Te recomendamos que conforme vaya leyendo este estándar de competencia, te refieras a este tutorial cuando te encuentres con términos que no conoces o no te son familiares. Esto te ayudará a que lo comprendas mejor.